Chiquillos, hoy día vamos a ver técnicas preventivas, ¿ya? La tercera parte de técnicas preventivas en realidad, y corresponde a análisis y procedimiento de trabajo, ¿ya? Cuando uno habla de las técnicas preventivas, uno hace también referencia a lo que es control de pérdidas, a lo que nos estipula Frank Beer. Frank Beer, para que muchos no lo conocen, pero él es como el responsable de lo que ya es la prevención de riesgo como nosotros la conocemos en la actualidad, ¿ya? De ahí que mucha gente diga que Frank Beer es el padre de la prevención de riesgos. Ahora, independiente de ese hecho, existe control de pérdidas, ¿ya? Y dentro del control de pérdida está este elemento, que es análisis y procedimiento de trabajo, ¿ya? Ahora, en la práctica, estos dos elementos son distintos, son diferentes, pero uno me sirve de insumo para hacer el otro. O sea, en primera instancia voy a realizar un análisis de trabajo. ¿Para qué? Para poder confeccionar mi procedimiento de trabajo. Ahora bien, estos dos elementos son congruentes o son coherentes con nuestra normativa legal. Sí lo son, ¿ya? Nosotros en prevención de riesgo trabajamos mucho con un decreto supremo, el decreto supremo 40, el cual tiene un famoso artículo, que es el artículo 21, el cual establece la famosa obligación de informar. Muchas empresas se quedan solamente con informar los riesgos, pero el mismo decreto, y en su mismo artículo, más abajito dice que el empleador debe señalar o decir cuáles son las medidas de control y los métodos correctos de trabajo. Y los métodos correctos de trabajo son estos, los famosos procedimientos de trabajo, ¿ya? Ahora, los análisis de trabajo, los que están trabajando o han trabajado, muchas veces lo han realizado. Y este es el famoso AST, ART, ARO, HPT, HPR, que puede tener distintos nombres, ¿ya? Pero en todos va a tener una estructura y secuencia básica. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son mis riesgos? Y cómo yo los debo controlar. Ahora bien, procedimiento de trabajo. En sí es un método para enseñar la manera más sistemática de hacer un trabajo con un máximo de eficiencia. Cuando uno habla del concepto eficiencia en prevención de riesgos, tiene relación a cómo yo realizo mi trabajo de la forma tal de que yo no me accidente. Y si me llegas a accidentar, ¿cuál sería la forma o la manera de que yo aplique un control para cuando ocurra este accidente, la consecuencia sea la menor posible? ¿Ya? Ahora, el procedimiento de trabajo, no se olviden que es un documento escrito, el cual tiene una característica. Debe ser capacitado. En primera instancia se entrega al trabajador. En segunda instancia es capacitado desde el punto de vista operativo por el supervisor. En tercera instancia se capacita también en términos de seguridad, ¿ya? Por parte del experto en prevención de riesgos que puede tener la empresa. Y luego de esa capacitación, tanto operativa como de seguridad, se tiene que hacer una evaluación, evaluar el procedimiento, ¿ya? O sea, una cosa es entregar, capacitar y evaluar. Esos tres elementos me permiten poder darle cumplimiento a la ley. Yo en el fondo cumplí con lo que estoy o con lo que la ley me solicita. Ahora bien, análisis de trabajo, método que asegura que todos los aspectos importantes sean considerados y evaluados, a fin de determinar un procedimiento unificado para hacer el trabajo correctamente. Según lo que estamos viendo en este párrafo, acá nosotros empezamos a darnos cuenta de que el análisis de tarea o análisis de trabajo es un elemento, un insumo para poder realizar el procedimiento, ¿ya? Muchas veces, a mí me tocó, como experto en prevención o como supervisor de seguridad, llegar a una empresa y que un trabajador estaba haciendo un trabajo sin un procedimiento, sin un documento, sin un papel. Y eso muchas veces ni siquiera lo detectábamos aplicando otra técnica preventiva, una observación de trabajo, sino que simplemente al ir al lugar de trabajo o solicitar alguna información o documento y preguntándole al trabajador si lo que él está haciendo está bajo algún documento. Y muchas veces decía que no. O sea, no porque él fuera mala persona, sino que porque realmente no tenía él en consideración un documento para dar evento o para realizar tal labor o tarea. Ahora,
Otra definición también para análisis de tareas o análisis de trabajo. Es el estudio en el cual se identifican los riesgos que pueden provocar pérdida en cada etapa de la ejecución de un trabajo y además define las formas de controlar estos riesgos. O sea, cuando uno hace este tipo de análisis, uno ve primero cuál es el paso a paso, cuál es la linealidad o cuáles son los elementos que uno sigue para poder realizar un trabajo. Y luego uno se hace una pregunta. Si yo haciendo este paso, ¿a qué riesgo estoy expuesto yo? ¿Y a qué riesgo está expuesto mi compañero? ¿Ya? Empezamos a establecer esa segunda componente. Y una tercera, es decir, tengo esto, esto y estos riesgos. ¿Cómo yo los puedo controlar? ¿Cómo se controlan? ¿Ya? Y aquí viene muchas veces el trabajo tarea de decir, ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué podemos hacer con relación a esto? ¿Ya? ¿Cómo lo controlo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo se debe controlar? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que una medida de control no está por capricho, está netamente porque es la medida más adecuada para poder controlar o protegernos de un riesgo. Ahora, ¿cómo analizamos un análisis de trabajo? No llegáis a hacerlo, ¿ya? Yo sé que muchas veces en el trabajo, muchas veces hay un compañero, un colega, que es el encargado de hacer el ACT. Y él la hace ya prácticamente de memoria. Llega y empieza a rellenar la manera automática. Pero muchas veces eso no es lo más correcto. A ustedes también le puede haber pasado, o una situación que también viví como trabajador, era que está el procedimiento de trabajo como algo estático y sin embargo las condiciones del medio podían cambiar. Y en ese aspecto, cuando uno tiene claro de que el procedimiento es algo estricto, que no permite variabilidad, siempre tenemos que tener en cuenta el ACT. El ACT, aunque el trabajo sea el mismo, se debe considerar igual. Si es variable, se considera igual a un ACT, porque el ACT es el único elemento que nos puede mostrar un cambio en las variables. Un ejemplo bien sencillo. A nosotros nos piden que hagamos un manejo de carga. Coloquemos una carga sobre una plataforma. Y a nosotros nos establecen de que tiene que hacerse segregando el área, o sea, colocando los conos y permitiendo que no haya ningún ingreso de ninguna persona. Sin embargo, el AST, nosotros tenemos que hacerlo bajo esa perspectiva. Pero ¿qué sucede si ese trabajo tenemos que hacerlo de emergencia? Porque quizás un camión venía con su carga y esta se cayó su plataforma y tenemos que trabajar en un lugar donde haya tránsito de vehículos. Ahí el AST, ¿para qué me serviría? Para yo poder colocar, que vamos a tener que colocar, aparte de los conos, un señalero que permita que paralizar un poco la circulación para que puedan hacer esas maniobras y permitir el paso y despejando a la gente del lugar para que no interrumpiera el tránsito. O sea, tenemos una variabilidad que me la permite el AZ abordarla, teniendo en cuenta el procedimiento y así no saltarlo. Ahora, en primera instancia, seleccionar el trabajo. En la práctica, ¿debe tener todo procedimiento? Sí y no. O sea, por ejemplo, voy a fabricar una reja. Para poder fabricar la reja, debo tener un procedimiento de trabajo. Pero para revisar la soldadora, un procedimiento o un instructivo. En este caso es un instructivo, ¿ya? Todo elemento, todo trabajo que tenga una complejidad grande o mayor debe tener sí o sí, debe tener esta componente, ¿ya? Debe tener la componente de que debe contemplarse un elemento, una estructura más pequeña, como un instructivo. O sea, ya acá van a empezar a aparecer tres elementos a la hora de poder trabajar. Uno, que es el procedimiento de trabajo. Segundo, que es el ACT, o el análisis de tarea, o análisis de trabajo. Y el tercero, el famoso instructivo, ¿ya? Que en la práctica, desde el punto de vista laboral, se nos dan los tres elementos. Ahora, en la práctica, todo trabajo, toda tarea que uno realice debe tener un procedimiento para yo dar cumplimiento con la ley. Ahora, no es para volverse loco procedimentando todos los elementos o procedimentando elementos que deben ser instructivos. Ahora, dividir el paso en etapas sucesivas. Y cuando uno divide el paso en etapas sucesivas, uno está en la práctica identificando los peligros que tiene esa actividad. Recuerden qué peligro que es: foco, situación, acto o condición. Ahora,
Una vez que tenemos identificados los pasos o nuestros peligros, vamos a identificar los riesgos asociados a cada etapa. Está bien. Uno dice que los riesgos se evalúan. También se evalúan. Cuando uno hace estos elementos, muchas veces la diferencia entre peligro y riesgo es muy mínima, ¿ya? Y en la práctica, más que identificar el riesgo, es decir, es reconocer qué riesgos se encuentran en cada etapa, ¿ya? En todo caso, ¿cómo será hasta el momento? Buscamos una tarea, esa tarea la dividimos en subetapas, y por cada etapa que decimos, tengo estos riesgos, ¿ya? Y una vez que termino los riesgos, ¿qué debo hacer yo? Determinar las medidas de control preventivas correspondientes o medidas de control. Ya. Cuando aparece el concepto de medidas preventivas, son las medidas que se aplican para trabajar con el riesgo en sí, ¿ya? Y es como, y cuando uno dice medidas correctivas, es cuando ya ocurre un accidente y uno aplica una medida de control, ¿ya? Ahora, identificamos el trabajo, dividimos las etapas, identificamos los riesgos, los controlamos y confeccionamos y redactamos el procedimiento de trabajo seguro, ¿ya? El famoso PTS, que también se le dice en muchas partes. Ahora, seleccionar el trabajo. En primera instancia, cuando uno llega a una empresa o está trabajando como línea de supervisión y se percata o se da cuenta de que no hay procedimiento de trabajo, ¿qué haríamos nosotros en primera instancia? Trabajar o empezar a seleccionar los trabajos más críticos. Y en el fondo son los trabajos que nos pueden originar un accidente fatal o grave. Eso de manera inmediata. Y también teniendo procedimientos básicos, como por ejemplo, trabajo en caliente, que puede ser corto desbaste, ¿ya? Procedimiento de aislación y bloqueo, trabajo en altura, que son como y trabajo en espacios confinados, perdón, que son como los elementos más necesarios que siempre se deben considerar. Ahora, experiencia anterior con pérdidas, que en el fondo un trabajo que ya haya tenido un accidente. Segundo, análisis o antecedente estadístico de seguridad, que en español puede ser un trabajo que por estadística conlleve bastantes accidentes, ¿ya? Trabajos que encierran un alto potencial de pérdida, como por ejemplo cualquier tipo de accidente que pueda producir una consecuencia fatal o grave. Por ejemplo, si fuese caída de altura sobre 1,8 metros o un accidente que implique una reanimación, primeros auxilios o pérdida de extremidad, automáticamente va a ser candidato para ser automáticamente elegido para efectuar un procedimiento. Ahora, trabajos en los que intervienen gran número de personas, ¿ya? O sea, si tengo trabajo en simultáneo, como por ejemplo cuando uno está trabajando o reparando correas transportadoras, ya ahí vamos a darnos cuenta que implica una cantidad importante de gente. ¿Qué es lo complejo a veces trabajar con muchas personas en una actividad? Que a mayor cantidad de personas implica algo bien puntual y específico, mayor exposición. Recuerden que el riesgo puede tener dos componentes, una probabilidad y una consecuencia. Y la probabilidad viene asociado a que podamos tener la mayor cantidad de gente expuesta a riesgo. Otro elemento u otro criterio es introducción de nuevos equipos o procesos. Siempre cuando tenemos algo nuevo, ya sea un equipo, un material o una actividad nueva, muchas veces tenemos que ver cómo ésta se comporta. Y por lo tanto, en primera instancia, uno ve cómo se comporta y ya uno se da cuenta que tiene que tener un elemento. Ahora, siempre importante que todo proceso que nosotros realicemos sea un proceso documentado. Ahora, dividir el trabajo en etapas sucesivas. Primera cosa, no hacer demasiadas divisiones ni detalles y no hacer una división muy general. O sea, ni mucho ni poco. Ya. Hay un dicho que yo muchas veces lo escuché en faena cuando trabajaba, que decían que toda pega se puede hacer en 6 pasos. Y uno dice, ya, perfecto. Pero, ¿cuál es el criterio que uno debe utilizar? Nunca hacer un trabajo en muy pocos pasos, porque cuando uno lo hace en muy pocos pasos, está obviando o no está considerando elementos importantes que sí debiese considerar, ¿ya? Pero también cuando uno lo hace en excesiva cantidad de pasos, uno está contemplando más cosas de lo que debiese contemplar. O sea, yo siempre recomiendo que no sean mínimo 5 o 6 y no sobrepaso unos 10 o 12.
¿ya? Porque hay trabajos que sí o sí deben tener etapas definidas. O sea, por ejemplo, elevar una carga o colocar una carga sobre una plataforma de un camión que pese 5 o 6 toneladas, o colocar un equipo sobre una rampa, por ejemplo, es imposible hacerlo en 2 pasos. O sea, es imposible. Tiene que hacerse o a lo menos en 8 o en 10 pasos. Ahora, ¿qué cantidad de pasos realmente uno lo va a hacer? Eso es algo que la misma experiencia te lo va dando como supervisor, pero un segundo componente es también conversar con los trabajadores, ¿ya? En ese aspecto muchas veces hay que ser bastante, pero bastante humilde y darse cuenta de que uno, aunque tenga un cargo superior a un trabajador, muchas veces el trabajador sabe de mejor manera cómo hacer un trabajo, ya que él a veces y pasa que él lo ha realizado más tiempo que uno. Ahora, identificar los riesgos asociados a cada etapa. Una vez registrados los pasos más importantes, se deben ubicar los riesgos o accidentes potenciales que pueden presentarse tanto para equipos e instalaciones involucradas en la operación. Bueno, en el fondo es preguntarnos, ¿cómo yo persona, cómo yo trabajador puedo interactuar con lo que estoy haciendo y me puedo a mí ocasionar una lesión? Y ese cómo yo puedo interactuar es el famoso concepto de riesgo. Ahora, determinar las medidas preventivas correspondientes o medidas de control. Cuando uno habla de medidas de control, automáticamente empieza a aparecer otro concepto, que es el famoso concepto de las 4T. Ahora, las 4T, chiquillos, no es algo tan complejo. Y habla de tratar, tolerar, transferir o terminar. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los riesgos. ¿Ya? O sea, hay test que se pueden hacer y hay test que no se pueden hacer. La que prácticamente es imposible de hacer es terminar. ¿Yo puedo terminar con un riesgo? Sí, lo puedo hacer. Pero, ¿qué debo hacer para que mi riesgo sea cero o no exista? No debe haber ninguna interacción. O sea, yo trabajador o los trabajadores deben estar haciendo nada o no deben estar haciendo ninguna interacción con nada. ¿Para qué? Para que no exista ningún riesgo. O sea, el peligro debe ser igual a cero. La única forma de que el riesgo no exista es que no haya interacción. Riesgo igual a cero implica un peligro igual a cero o un peligro que no exista o no exista nada con que interactuar. O sea, en la práctica eso es prácticamente imposible. Ahora, sin embargo, existen otras tres T. ¿Transferir se puede hacer? Sí, hasta un punto. En Chile yo puedo transferir que otra persona haga un trabajo. Lo que no puedo transferir bajo ningún punto de vista es mi responsabilidad civil y penal. O sea, si yo empresa mandante tengo una empresa contratista y un trabajador se accidenta, la empresa mandante tiene una responsabilidad al igual que lo tiene la empresa contratista. ¿Ya? O sea, uno en el fondo transfiere la realización de un trabajo o un servicio, pero no así la seguridad. Ahora, tratar y tolerar. Y en la práctica, con las medidas de control, ¿qué es lo que uno hace de mayor forma? Es tratar. Yo trato los riesgos. ¿Y con qué trato los riesgos? Con las medidas de control. O también las medidas preventivas. Recuerden que las medidas preventivas es antes de que ocurra algo. ¿Ya? Eso es lo importante, chiquillos. Siempre tratar los riesgos de mejor forma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tolerar la menor consecuencia posible. Ahora, cuando se ha determinado el riesgo asociado a cada etapa del trabajo y causas posibles de accidentes, se debe estudiar la forma en cómo estos se pueden evitar o controlar. Y nunca se olvide, yo evito que suceda algo y trato de controlar lo que pueda suceder. O controlar la consecuencia. ¿Ya? Es el ejemplo que yo siempre coloco. Tengo un lente de protección personal, una gafa, que las gafas van a ser de distintos tipos, ¿ya? No es una sola. Y un disco de corte se rompe y cae un trozo en mis ojos. Pero yo tengo puesto un lente. ¿El lente qué va a hacer? Va a evitar que la partícula haga ingreso al ojo. O sea, el lente o el vidrio en su efecto va a soportar la mayor cantidad de energía que éste pueda hacer. ¿Ya?
y va a quedar. Ahora, si la energía es grande o importante, lo más probable es que el lente no pueda aguantarlo y otra vez cada o cierta cantidad pueda producir un daño en el ojo, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Esta medida de control no va a evitar de que un trabajador se accidente, o tampoco, o mejor dicho de una manera más correcta en realidad, esta medida de control no va a evitar de que, de que el disco no salga proyectado cuando se corte, sino que va a evitar que el disco o una sección del disco haga ingreso a, al ojo, ¿ya? Ahora, se debe estudiar la forma. ¿Y esto qué implica? En el que no es llegar y colocar cualquier medida de control. O sea, yo debo evaluar de manera correcta cuál o cuáles serían las medidas de control necesarias para poder trabajar, para poder aplicar. Siempre hay una máxima. Yo no puedo aplicar ninguna medida de control que pueda ocasionar un accidente al trabajador. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, confección y redacción de un procedimiento de trabajo tipo. Los procedimientos de trabajo deben convertirse en una forma o reglamento de trabajo que lo facilite y no lo dificulte. O sea, por eso es importante que cuando uno haga un procedimiento lo converse con los trabajadores. Y eso siempre ha sido para mí un tirón de orejas para la línea de supervisión y para los expertos en prevención de riesgo. No dar por sentado que la persona sabe, o no dar por sentado de que el procedimiento es correcto, sino conversarlo y revisarlo entre todos para ver si realmente el procedimiento es el adecuado. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Cuando uno establece o define un procedimiento, no debe perder el horizonte de que no es solamente por cumplir con la ley, sino que uno también tiene que generar herramientas para poder controlar o gestionar distintos aspectos. Uno, que es muy importante, es establecer los responsables de recursos y medios. O sea, ¿cuál es el responsable de ejecutar el procedimiento? ¿Quién es el responsable de supervisar el procedimiento? ¿Ya? Recursos y medios, ¿con qué equipo, con qué elementos se realiza esto? O si necesitan, por ejemplo, alguna capacitación específica para hacer este caso o este trabajo. Ahora, establecer los pasos para la realización de un trabajo o en el fondo cuáles son las etapas que yo debo tener, hacer o contemplar para poder realizar el trabajo. Y establecer los controles para los riesgos. ¿Ya? Nunca olvidarse que uno como supervisor, al firmar una ST, el análisis de trabajo, uno está tomando conocimiento de que el trabajador está realizando el trabajo según lo que hizo un procedimiento y que tú tomas en conocimiento de que el trabajador está aplicando todas las medidas de control. O sea, uno está estableciendo y firmando un documento que tiene un peso legal. Ahora, métodos para elaborar y desarrollar puede ser por observación, por discusión, remuneración y contratación. ¿Ya? Ahora, se deben considerar a todos los trabajadores que realizan la tarea o las tareas para su confección. Lo importante es que uno siempre cuando haga un procedimiento sea por estas dos cosas. La memoria es frágil, la memoria falla. Sin embargo, uno puede observar cómo se hace un trabajo o ver un video de cómo se hace un trabajo similar, ¿ya? Y discutirlo entre todos, cómo es ese procedimiento, ¿ya? Siempre considerar a los trabajadores, recuerden chiquillos, uno supervisa, pero independiente que uno tenga una responsabilidad, uno tiene un deber ético, que es siempre tratar a los trabajadores como personas. Ahora, ¿nos beneficiamos nosotros con un programa de análisis de trabajo? Sí, sí. Y para mí la primera cosa es que el supervisor aprenda a conocer a su gente, ¿ya? Cuando uno empieza a revisar ciertos aspectos de psicología laboral o cómo un supervisor puede hacer labores de supervisión, valga la redundancia, de manera efectiva con los trabajadores, es que el trabajador entienda de que hay una relación asimétrica, pero también tiene que entender de que hay una relación simétrica. O sea, el trabajador tiene que ver al supervisor como su supervisor, pero también como persona, ¿ya? Ahora, se conoce lo que se hace, cómo se hace y con qué se hace.
¿Y a quiénes o quiénes lo hacen? O sea, en el fondo uno empieza a interiorizarse en el global de un trabajo, en cómo este se realiza. Ahora, se tiene una base para las observaciones de trabajo. O sea, empezamos a decir bien, oye, yo voy a hacer una observación de este trabajo. Por lo tanto, si ya tengo el procedimiento, tengo una pauta, tengo un elemento para cotejar en terreno, si realmente se está realizando el trabajo o la labor como corresponde, o si esta realmente puede hacer que el procedimiento se modifique. Ahora, los trabajadores conocen de mejor forma lo que realizan, los trabajadores internalizan la prevención de riesgo al sentirse parte del proceso y la supervisión aprende a conocer a su gente. Es importante siempre esto, que es una de las mayores quejas que yo recibía por parte de los trabajadores cuando yo ejercía como experto en prevención de riesgo, era de que ellos no se sentían parte de, ¿ya? Y recuerden siempre, lo ideal es trabajar con el concepto de organización y no con el concepto de empresa. El concepto de empresa hace referencia a la marca, al nombre de la empresa, a la herramienta equipo donde se ubica. En cambio, con toda la organización, tú a todo lo anterior empiezas a colocar el concepto de persona. Ya, y nunca se olviden, trabajamos con personas. Ahora, esto, chiquillo, es una forma sencilla de hacer un análisis de trabajo, ya que es como la primera etapa, primera fase para poder hacer un procedimiento, ¿ya? Y es lo que ustedes también muchas veces hacen de una manera similar o un poco más compleja, ¿ya? En sus trabajos. Ahora, si se dan cuenta, etapas básicas, identificación de riesgos y medidas preventivas. O sea, etapa básica como por ejemplo abrir maleta. Esto es para cambiar rueda de un vehículo, ¿ya? Es algo sencillo. Etapas básicas, identificación de riesgos y medidas preventivas. O sea, por ejemplo, identificación de riesgos como cuáles. Caída del vehículo, golpeado por deslizamiento. También puede agregarse acá un riesgo de atropello. Ya, pues si algún vehículo puede atropellar a una persona, perfectamente lo puede hacer. Y acá tenemos distintas medidas de control, ya como poner cuñas. Bueno, acá faltó también colocar el tema de los triángulos, un par de conos, ¿ya? Separar la herramienta de otro objeto, usar guantes, en el fondo orden y limpieza, ¿ya? Que es muy importante tener eso. Ahora, cuando ya empezamos a hablar de un procedimiento propiamente tal, este siempre tiene una carátula, ¿ya? Que a mí lo que me interesa es más que el nombre del procedimiento, que igual es importante, el logotipo de la empresa, es esto, el código de procedimiento. Si tenemos, por ejemplo, un procedimiento A1 y este procedimiento se modifica, se actualiza, va a ser A.1.1. O sea que vamos a tener una nueva versión. Por lo tanto, es importante que siempre las versiones que han sido ya revisadas, modificadas o han quedado obsoletas, se eliminen y tengan después todos los elementos principales del procedimiento. O sea, que el procedimiento actualizado lo tengan las personas que deben tenerlo. Ahora, siempre un procedimiento va a tener un objetivo, que en el fondo es para qué, el alcance a dónde va a aplicar el procedimiento, si es para una faena en específico, referencia netamente a la norma o a las distintas normativas legales, definiciones que deben estar siempre por si hay algún elemento que no se entienda. Recuerden que todas las personas van a tener distintos niveles de entendimiento, por lo tanto hay que siempre quitarnos un concepto, dar por sentado de que las personas saben todo, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. En ese aspecto hay que ser lo más humilde y lo más lógico en ese aspecto. Responsabilidades, y en el fondo, ¿qué responsabilidad tiene el supervisor, el trabajador, el asesor en prevención de riesgos? La descripción de la actividad, cuáles son los pasos, registros y anexos. O sea, tenemos elementos bastante importantes acá, que nunca tienen que perderse de mente. Ahora, definición, el objetivo, explicar claro y brevemente el objetivo del procedimiento, en el fondo para qué es y para qué sirve. Referencias, corresponde a la identificación de las disposiciones legales y normativa que está afecto al procedimiento. O sea, si por ejemplo estamos trabajando en área minera, como por ejemplo un muelle de embarque mineral que para efectos legales se considera área minera, y tenemos que hacer un trabajo que implique energía eléctrica, tenemos que tener un procedimiento muchas veces de aislación de bloqueo. Y en ese aspecto, para ese procedimiento, una de las referencias sería el reglamento de seguridad minera. ¿Ya? Definiciones de los términos más importantes o los términos que quizás no puedan quedar claros.
¿ya? Y eso pasa mucho. Olvídense de dar por sentado o dejar por sentado las cosas. Responsabilidades, quién o quiénes son los responsables de cumplir y hacer cumplir el procedimiento. O sea, el trabajador debe cumplirlo, pero también la línea de supervisión tiene que hacer cumplir el procedimiento. Descripción, ya, y en este punto importante, uno no solamente, bueno, este siempre tiene una estructura distinta, va a depender de qué tipo de procedimiento sea. Procedimientos de distintos tipos. No es lo mismo hablar la estructura de un procedimiento que tenga un sistema de gestión y en la que tenga un procedimiento operativo. No es lo mismo. Lo que nos importa a nosotros es que si trabajamos con un procedimiento asociado a prevención de riesgos, dentro de la descripción tenga el paso a paso, riesgos y las medidas de control. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan ustedes hacerme las distintas preguntas que puedan tener. De igual forma, les agradecería, por favor, si pueden activar sus micrófonos, ya que yo no lo puedo hacer, por favor. Y me hagan preguntas, chiquillos. Chiquillos, les vuelvo a reiterar, por favor, pueden desbloquear sus micrófonos y me pueden realizar las distintas preguntas que tengan, ya que yo no puedo desactivar sus micrófonos. Chiquillos, si no tienen dudas o consultas o les da vergüenza realizar preguntas, está el chat de Moodle y el correo. Javier, ¿tiene usted alguna consulta? No, profesor, a mí me quedó clarito el tema. ¿Seguro? Sí, correcto. Porque ustedes se dan cuenta que es como harta información condensada. Sí. O sea, yo tengo una consulta, Pregúntenos. ¿cómo el tema de las evaluaciones? O sea, la evaluación final, ¿cómo va a ser todo ese tema? La evaluación final deja definirla bien para poder informarles cómo corresponde a todos sus compañeros, que eso también va a estar en Moodle. En primera instancia sería una prueba, ya, vía Moodle. En primera instancia, ¿ya? ¿Ya? Pero de igual forma deja definirlo bien la herramienta a utilizar para ya poder informarlo a ustedes, porque ya también tengo que informarles la fecha, que ya sería más o menos como una semana y media más. En todo caso, mira, la prueba básicamente de los trabajos que hemos hecho y fíjense muy bien en las sesiones que hemos tenido en línea, ¿ya? De igual forma, si ustedes se han dado cuenta, las sesiones yo se las subo todas a Moodle. Claro. Les dejo los links. Sí. Entonces, si van, yo aquí le aconsejo, fíjense bien en los trabajos y tareas que hemos estado haciendo, en todos esos elementos, y si van teniendo dudas o consultas, perfectamente me las dejan por correo por el chat de Moodle. Y así la próxima clase, la próxima reunión que el día jueves a las 7, aparte de ver la clase, podemos dejar perfectamente unos 15-20 minutos para resolver duda o consulta. Ok. Chiquillo, porque yo les digo, o soy muy buen profe o ustedes saben todo. Y yo creo que ninguna de las dos es así. Tenía conocimiento yo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? ¿No? No, gracias. No. Ya. Entonces, chiquillos, lo dejamos hasta acá y en el transcurso de los días yo les subo la presentación, o sea, la clase del día de hoy a Moodle. Profesor, ¿el jueves hay clase? El jueves sí. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que preferí hacer a las 7. Preferí hacer 2 sesiones porque he recibido ciertos comentarios y prefiero 1 hora más a la semana o media hora, 40 minutos más, pero poder explicarle algunas cosas de mejor forma. ¿Ya? Netamente eso, chiquillos, para que ustedes puedan tener, puedan hacer preguntas también, porque ustedes están en su derecho. Ya, profe, gracias. Chiquillos, gracias mucho. Estén bien. Hasta luego, gracias. Ya, chao, chao. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente.